o Sandro, no sé cuál de los dos está ahí. Sandrito y Laurita. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Laurita. Uy, echando cámara, ¿o no? Santísima. Le voy a pedir a Catherine que nos guíe con la oración de inicio, si me hace el favor. Aló, Catherine, no sé si va a empezar con la oración de inicio. Perdón, es que ya me pegó el gritillo. Es que está en clases, está, digamos, con nosotros y está en clases. Ok. Bueno, ahí está escuchando, medio escuchando. Melinda, usted me podría hacer el favor de empezar con la oración de inicio hoy, si me hace el favor. Sí, claro. Primero que todo, darle gracias por estar esta noche todos reunidos, tener salud, pedirle al Padre Celestial que cuide por la familia de cada uno de nosotros, por cada una de las personas que se encuentran en los hospitales enfermas de COVID, por los que están enfermos de cualquier otra patología. Pedirle al Señor que nos cuide a todas las familias de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros esposos. Dar gracias a Dios por todo lo que nos da cada día, los alimentos, las bendiciones que recibimos de parte de Elohim, y solicitarle al Dios que nos perdone de todos nuestros pecados que cada día nosotros cometemos, ya sea con pensamiento, y dar gracias por todo lo que nos da día a día. Bendito sea mi Señor, te agradezco por todo lo que nos das día con día, por todo lo que tú estás dispuesto a darnos en el futuro, y nosotros a veces no sabemos y no tenemos la paciencia para esperar. Pedirle al Señor por discernimiento, por amor al prójimo, por paciencia, por la colaboración a otros, porque a veces no somos empáticos con los demás. Dar gracias por tanto que nos da, y nosotros a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, lo vemos obviado, lo vemos como si no fuera nada, y no nos damos cuenta de todo lo que nos da el Señor día con día, de todo lo que nos libra, de todo lo que nos llena. Pedirle discernimiento, pedirle que nos llene de su Espíritu Santo y que crezca en nosotros la fe, y darle que nos bendiga cada día, y amén, amén y amén. 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 Bueno, yo sigo con la oración. Señor, gracias, Señor, por esta pequeña reflexión que ha hecho nuestra hermana Melinda. Señor, te pongo a la iglesia en esta noche para que abra nuestro entendimiento, Espíritu Santo de Dios, para, como lo dijo Melinda, Señor, que tú nos limpies de todo pecado. Padre, danos sabiduría. Hoy te pido por Ingrid, Señor, que es la que trae la enseñanza, para que en ella venga el Espíritu Santo, Señor, y el cual está morando en ella, y nos dé esa palabra de exhortación, de amor, de fortaleza. Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre eterno, Dios de honra, de gloria, te pido en esta noche que fortalezcas a la iglesia con la fe, Señor, que no desmayemos en ningún momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de toda esta pandemia, a pesar de lo que diga el mundo, Señor, que podamos estar fortalecidos en ti, Señor, que podamos, Señor, estar, Padre, como soldados valientes, Señor, dispuestos, Padre, a hablar de ti, a pelear, Señor, por la buena batalla. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendigo a los varones, Señor, bendigo esas cabezas, las bendigo, los bendigo en esta noche, Padre, que ellos sean ministrados por el Espíritu Santo, que haya una doble unción sobre los varones, Padre Santo, que ellos son la cabeza, son sacerdotes puestos por Dios, son hombres hechos a la imagen de Dios,
dale sabiduría, discernimiento. Hoy te pido, Espíritu Santo, por este país, por Costa Rica, por Estados Unidos, por Israel, Señor, para que tú guardes y mande ángeles custodios alrededor de esas naciones, en las fronteras y en el espacio aéreo, Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bendito el Dios de Abraham, Amén. Isaac y Jacob. Amén. Amén. No sé si hay alguna alabanza o no. Bueno, lo ponemos siempre al final, los miércoles, Paz, pero si usted Bueno. pongo una. Entonces, Ingrid, es toda suya nuestras mentes para Eso. escuchar la voz de Dios. Qué bonito. Waltercito, ¿usted cree que me pueda Señorita. complacer poniendo al final, si tocar el borde de tu manto? Claro que ¿Será sí, posible? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, buenas noches a todos. ¿Verdad? Vamos a leer, me tocó el 7, el 8 y el 9 de Mateo y vamos a leerlo en el nombre del Espíritu Santo, el nombre del Hijo, del Padre y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra de Dios: no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirías a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No le des los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que los pisoteen y los vuelvan y os despedacen. Cuando dice que no juzguéis, nosotros no podemos estar juzgando a las personas, porque cada persona pasa un proceso diferente. Yo pasé un proceso, Walter pasó un proceso, Melinda pasó un proceso, la pastora pasó su proceso. Todos pasamos procesos diferentes. Pero Dios permite eso en nuestras vidas para que cuando nosotros vengan personas a la casa de nosotros, ¿verdad? Y hayan pasado un proceso como el que nosotros pasamos, como en el caso mío, que digamos yo fui huérfana, abandonada por mis padres, ¿verdad? Y yo pasé muchas situaciones debido a eso. Entonces, digamos, cuando una persona venga aquí con esa misma situación, yo voy a poderle aconsejar y poderle decir, ¿verdad? Que el único que sana nuestras heridas, que el único que nos ama con amor eterno, que el único que me pudo levantar a que yo sea una buena mamá y que sea una buena administradora de mi hogar y todo, se llama Yeshua HaMashiach. No hay otra persona. Ese es el único, ¿verdad? El único que recuerdo cuánto él, ¿verdad? Cuando yo lo conocí, cómo me llenó el amor de él de verdad. Porque yo les digo una cosa, si yo no hubiera conocido a Cristo, no creo que yo hubiera sido una buena madre, no lo creo. Porque yo estaba llena de odio, de resentimiento, de soledad y de un montón de cosas y llena de complejos, y le echaba la culpa a todo el mundo de todo lo que me pasaba. Y cuando yo le encontré a él, que yo tenía 28 años, recuerdo que casi, Willas, me muero, tomé unas pastillas para adelgazar y resulta que eran unas drogas que yo tomé sin darme cuenta. Entonces, cuando yo llegué al hospital, yo estaba más muerta que viva. Entonces, vieras que ahí lo encontré, o no sé si él fue el que me encontró mejor, ¿verdad? Y ahí conocí el amor de él. Estuve 3 días, llegué a mi casa y estuve 3 días en oscuridad. De eso de que usted está en oscuridad, como ciego, hasta que llegó una señora, que dice la señora que ella ayunó 3 días para poderme ayudar a mí, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo conocí el verdadero amor. Y de ahí yo aprendí a ser feliz y a ver todo lindo y todo precioso. Y todo hermoso, porque hasta ese momento fue cuando yo conocí el verdadero amor que es Cristo. Entonces, por eso Él nos deja pasar por todas estas situaciones, ¿verdad? Para que no juzguemos a las personas, sino que las comprendamos. Bueno, seguimos. Pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pida recibe y todo el que busca halla, y al que halla se le abrirá. ¿Qué hombre hay en vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que si todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo lo que he aprendido en esta parte es que yo tengo un dicho que dice que todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces, todo lo que nosotros sembremos, bueno o malo, eso vamos a cegar. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar, digamos, un ejemplo, si yo no quiero que a mí me maltraten, si yo no quiero que a mí me vengan a maltratar a mi casa o en la calle o qué sé yo, o no cometer una injusticia con alguna persona, entonces yo no tengo que hacerlo. Eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? En este caminar, que todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y ancha es el camino, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Yo no sé si ustedes han visto, si ustedes han topado con esos de esa moda que se puso, ¿verdad? Que hacen células en las casas y vienen los famosos profetas, ¿verdad? Y entonces esos profetas le dicen a las personas lo que las personas quieren escuchar. Yo lo he visto, Willas, porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Y le dicen a una persona, su esposo, porque es como que manipulan la mente de las personas, ¿verdad? Se aprovechan de los problemas de las personas y les dicen, su esposo va a volver y ustedes van a tener otra casa y van a tener otro carro y van a ser felices, ¿verdad? O sea, pura mentira. Y así, y la pobre gente en sus problemas y en sus situaciones, les creen, ¿verdad? Y todo el tiempo es el mismo cuento, ¿verdad? Y así los ruedan y los ruedan y los ruedan, ¿verdad? Y le sacan a todos a la pobre gente, ¿verdad? Le sacan dinero y le sacan de todo y bueno, es una situación que uno se queda, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra dice que nos tenemos que guardar de los falsos profetas. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque esa es la moda ahora, los falsos profetas. O sea, uno tiene que pensar lo que el Señor a uno le habla. A veces, claro que el Señor habla a través de las personas, por supuesto que las usa, el Espíritu Santo nos habla, pero también uno mejor leer la palabra. Y todo como que, ¿verdad? Como que estar ahí uno meditando y a mí me encantan, y también las alabanzas también, a veces Dios a veces nos habla a través hasta de los pájaros, del aire, del viento y de las plantas, increíblemente. Y a veces también a través de una persona que nos quiere dar un consejo, pero un consejo bueno. Yo creo que uno tiene que pensar todo, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas, hay que cuidarse. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad. Los que les estoy diciendo, ¿verdad? Los profetas falsos, que es la moda ahora, ¿verdad? La famosa moda. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no lo hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Y descendió la lluvia y no vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue de grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como escribas. Cuando el Señor nos habla de que nuestra casa tiene que estar fundada sobre la roca, mi pensamiento y a lo que yo he aprendido, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios tenemos, ¿verdad? ¿Qué hace un hijo de Dios? Oramos, ayunamos, leemos la palabra de Dios y estamos fortalecidos. Entonces, cuando tenemos un problema, que es lógico, todos tenemos problemas, pero al estar con Él, nosotros podemos pasar el problema, sabiendo y teniendo fe que Él está con nosotros. Porque ¿verdad? Yo ayer lo decía, yo dije, yo siempre he dicho, ser cristiano no es fácil, no le podemos decir a las personas, vea, usted va a ser cristiana y ya no va a tener problemas. No vamos a tener problemas. Lo que pasa es que si tenemos a Cristo en nuestro corazón y usamos las armas que Él nos da, nosotros podemos salir adelante perfectamente. Imagínense uno sin Cristo, ¿qué sería de nosotros, verdad? Sin Él. Capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte y le seguían mucha gente, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a él y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y no tengo bajo mis órdenes. Y tengo bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te seré hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí el Señor nos está hablando, ¿verdad? De que hay personas, ¿verdad? Que yo decía ayer, yo conozco personas católicas que son personas muy lindas y que a veces, ¿verdad? Uno se queda así, ¿verdad? Que gente más especial, que nada más les falta como un paso para que conozcan al verdadero Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús explica claramente de cómo el centurión, ¿verdad? ¿Qué fe tuvo el centurión? Al decirle que con solo decirle la palabra, de que él simplemente tenía que decir la palabra y su criado iba a sanar. Entonces él dice, nunca he visto tanta fe, en toda Israel, nunca he visto tanta fe como en este hombre, ¿verdad? Entonces
muchas veces el Señor nos dice a través de personas o de la misma palabra de que Él nos va a dar algo y definitivamente nosotros tenemos que tener fe y creerlo de que Él nos va a dar aquello que Él nos prometió, pero definitivamente tenemos que tener fe. A mí, yo he sido criticada, ¿verdad? Porque muchas personas me critican, ¿verdad? Y me dicen, y yo aprendí a vivir por fe. Y eso es lo que muchas personas no comprenden. Entonces a las personas como que les molesta esa parte, ¿verdad? De que uno tiene fe y de que uno sabe de que el Señor le va a proveer lo que uno necesita. Entonces, ¿verdad? He sido criticada por eso y apiedrada y todo el asunto, ¿verdad? Pero como yo le decía ayer a las hermanas, tenemos que aprender a que nos apedreen y a que nos digan de todo, porque es algo normal, más bien hay que preocuparse cuando no pasa nada y todo está tranquilo, ¿verdad? Entonces le decía yo ayer a las hermanas, ¿verdad? Bueno, seguimos. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en la cama con fiebre. Siempre que al pobre, ¿te acuerdas que siempre haces en ese chiste que Jesús le curó la suegra a Pedro, ¿verdad? Ajá. Y todo, sí, ese es chiste que siempre le han hecho, ¿verdad? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados. Y la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que se ha dicho por el profeta Isaías, cuando él mismo tomé nuestras enfermedades y las llevó en nuestras dolencias, ¿verdad? Donde claramente, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, de que nosotros, ¿verdad? Somos sus hijos y que lógicamente ya de algo tenemos que enfermarnos, ¿verdad? Pero que también tenemos que orar en el nombre de Jesús y también tenemos la potestad, ¿verdad? De echar demonios, o sea, nosotros tenemos el poder, ¿verdad? Tenemos la autoridad siempre y cuando, lógico, estemos bien delante de Él, porque todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden y mientras nosotros estemos bien delante del Señor, nosotros podemos, ¿verdad? Si tenemos que orar por alguna persona, a mí una vez el Señor, el Espíritu Santo me dijo, tienes que ir a una casa a orar. Y le digo yo, Señor, pero ¿cómo voy a ir a esa casa a orar? ¿Qué va a decir la señora? Que yo estoy loca o algo así, ¿verdad? Y me vuelve a decir, tienes que ir a orar, ¿verdad? Y era que la señora iba a hacer una venta de garaje. Y entonces yo decía, pero ¿cómo le digo? Y aunque la señora es amiga mía y todo, digo yo, ¿cómo le voy a decir a la señora? Bueno, la cosa es que pasaron 3 días y me dice, tienes que ir a orar, ¿verdad? Y yo, Señor, pero ya, ¿y en qué dirección voy a orar? Entonces vas a orar en esa dirección, de que ella le vaya muy bien en las ventas para que se glorifique en mí, ¿verdad? Y entonces, William, de verdad, me voy a orar yo donde la señora, por dicha que la señora, ¿verdad? Dijo que sí. Entonces recuerdo que nos agarramos las manos y empiezo yo a orar y a pedirle al Señor, ¿verdad? Que bendijera cada cosa, que la señora iba a hacer la venta de garaje. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, la señora tuvo ventas sobrenaturales y al final ella dijo, sí, definitivamente que sí, Ingrid, la oración que usted hizo. Y yo dije, no, bueno, sí, la oración que yo hice, pero todo se lo debemos al Dios de Israel. Así le dije yo a la señora, toda la gloria y la honra sea para él. Yo no, yo le decía a la señora, yo simplemente vine aquí porque él me mandó, pero esa era mi tarea. Y la señora vieras que estaba contenta y dice, qué bueno, ¿verdad, Ingrid? Qué dicha que... es que usted, y después lo que yo sé, que ella hizo comentarios de que yo sí era una verdadera cristiana. ¿Veas qué maneras? Ahí después me llegaron y me dijeron, ¿verdad? Que qué linda ella y que sí, que ella sí, de verdad, que Dios sí la oye. Y ahora me da una risa porque cada vez que tiene una situación me dice, ay, Ingrid, ore, porque es que Dios usted sí la oye. ¿Veas qué maneras? Bueno, seguimos. Me llama Ledita ella. Bendito sea Dios. Viendo Jesús. Amén. Sí, sí, uno tiene ahí una falla, más o menos. Entonces dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado
Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Amén. Y entrando a él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron a sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose él, reprendió a los vientos y al mar y hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo hubiera estado en el mar igual que en la Pedro. parte donde dice, sí, o sea, ¿verdad? Aquí en la parte que a mí siempre, ¿verdad? Me he quedado siempre pensando, donde él dice que deja que sus muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Entonces yo siempre me he puesto a pensar, Señor, ¿qué es exactamente lo que tú quieres decirnos? Entierren a los muertos de que, ¿cómo? O sea, ¿qué? Si alguien se murió, que se entierre solo, o como, digamos como ahora, ¿verdad? Como lo que estamos... La palabra que Jesús dice, o sea, lo que él está tratando de decir al discípulo que le dice que el padre murió y que necesita ir a enterrarlo. Cuando él se refiere, deja que los muertos entierren al muerto, o sea, nosotros, aquellos que lo iban a enterrar, están vivos, pero están muertos en espíritu. Entonces él le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Le llama muertos a los que están ahí, o sea, déjelos, porque ellos están muertos, ellos no entienden, usted sí entiende, sígueme. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dejemos a los que están muertos, aquellos que no lo aceptan, aquellos que no viven la vida eterna de Cristo. Nosotros tenemos que seguir a quién. Él le dice, ven y sígueme, conmigo tienen vida eterna, conmigo tienen pues, fe, en mí tienen, qué sé yo, esperanza, porque Cristo es esperanza. Entonces, eso es lo que él está tratando de decirle a ese discípulo. Digamos, a mí me pasó un ejemplo, les pongo, a mí me pasó con una conocida que ella estuvo a la par mía como, ¿qué puede ser? Que yo la empecé a jalar a que venga al culto, a que vamos a tal iglesia, a que vamos aquí, que yo tuve oración aquí en la casa y nunca hubo manera, o sea, ella nos hacía creer que ella era cristiana, ¿verdad? Que sí había aceptado a Jesús en su corazón, pero resulta que no daba frutos, ella no daba frutos. Entonces yo siempre yo veía eso, ¿verdad? Pero siempre yo daba esperanza, yo decía, Señor, puede cambiar, ¿verdad? Ella puede cambiar. Pero no, o sea, nunca hubo manera, entonces yo decía, Señor, o sea, y ella siempre decía, ¿verdad? Ella siempre decía, le preguntaban, ¿usted es cristiana? Y no, yo soy católica. Mis papás son católicos y yo moriré católica, ¿verdad? Entonces a mí me lo contaban y sin embargo yo decía, ¿verdad? Como la palabra dice, tenemos que tener misericordia. Y bueno, Willas, así pasó como 7 años, pero ella lo que le gustaba era andar detrás de los profetas y que le dijeran, porque su esposo se había ido, y que le dijeran que su esposo iba a volver. Entonces yo siempre veía, no, ella no viene por Cristo, ella viene por lo que Cristo da, ¿verdad? Por los panes, por los peces o por lo que sea, pero vieras cómo, y hasta la fecha, y no hubo manera. Entonces me imagino que eso es lo que se dice, ¿verdad? O sea, deje que los muertos se tiren a los muertos. Y hasta hace poquito lo entendí, ¿verdad? Que somos llamados, somos escogidos. Y ahí, si las personas no quieren, ¿qué puede hacer uno? ¿Cómo uno le puede, o sea, dice que él habla a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz? Pero mi amor, recuerde, Digo yo, ¿por qué esta Ingrid, señora le costó tanto? Permiso, Ingrid. Recuerde, mamita, que usted lleva la palabra de salvación, pero usted no sé que la va a convencer.
quien la va a convencer es el Espíritu Es Santo. el Espíritu Santo. Puede hacer que usted sembre la semilla y no pasó nada en ese momento, pero llegará otra persona que le volverá a hablar y ya el Espíritu Santo la va a tocar, o puede hacer que de un momento a otro el Señor la toque a ella sola, oyendo alguna palabra en la radio, oyendo alguna predica en un lugar, y esa semilla da fruto. O sea, empieza a germinar, empieza a crecer, pero no somos nosotros, o sea, nada nos garantiza, y por eso el Señor dice, ustedes nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque muchos pastores, y no voy a hablar solamente de los pastores, voy a hablar de toda la iglesia en general, muchos que evangelizan y creen, van a predicar, y si no se aceptó uno a Cristo, no van contentos, pero realmente aceptó a esa persona a Cristo. Fue lo que yo les decía a ustedes ayer. A veces uno insiste y empieza y insiste y la persona ya no le queda otra cosa que decir si aceptó a Cristo. Como cuando usted llega y le tocan en la panza y están orando por usted y le hacen así, le empujan hasta que usted cae al suelo. Y la tiran al piso. A mí me pasó un día, una mujer llegó, una pastora y empezó a orar por mí, me empujaba, y dije yo, vea, no me empuje más porque no me pienso caer. O sea, perdóneme. No, así se lo dije, porque es una barbaridad. O sea, uno es un instrumento de Dios en sus manos. Él es el que hace. El Espíritu Santo es el que va a convencer a la persona. El Espíritu Santo es el que va a reguardar a esa persona. No somos nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos en la mano de Dios. Somos polvo nada más. Nos morimos y somos polvo. Así que, por la misericordia de Dios, somos instrumentos en sus manos para servirle al Rey de Reyes, para que por medio de nosotros lleve ese evangelio a otras almas, y Él se encargará de lo demás. Sí, yo la aprendí, por eso se les estoy contando. Yo aprendí con ella mucho, yo entendí que el Espíritu Santo era el único que convencía de pecado, o sea, que uno simplemente Dios lo usa, que uno es como un vaso y Él lo usa, pero hasta ahí, ¿verdad? Uno quisiera, ¿verdad? Que como agarrar a la persona y como, como obligarla, pero no, o sea, no, es que no, cada proceso es diferente, todo eso yo lo he aprendido, cada proceso es diferente, cada persona es diferente, cada personalidad es diferente. Pero bueno, que Dios tenga misericordia, y ahí sí, como usted dice, puede ser que tal vez ella en otro lugar, con otras personas, ella llegue al Señor, ¿verdad? Que algún día yo espero, de verdad, de todo corazón, que ella llegue y se arrepienta. Porque ella, ¿verdad? Porque yo pienso que sí, que ellos son hijos de Dios, pero ya, no sé, les cuesta más, a unos como que les cuesta más, y a otros como que les cuesta menos, ¿verdad? Bueno, seguimos. Cuando llegó a la otra orilla y a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podría pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Vea que los demonios reconocen a los hijos de Dios. Amén. Porque aquí está clarito, dándole dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y todo el hato de cerdos se precipitaron con el mar por su despeñadero y perecieron en las aguas. Y en los que los apresentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y los que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Yo recuerdo, bueno, yo me crié en la iglesia evangélica desde que tenía 8 años, y recuerdo el pastor, ¿verdad? Cuando hacía liberaciones y todo, ellos decían en el nombre de Jesús, y no eran escandalosos ni nada. Pero eso que a usted la invitan a otra iglesia, ¿verdad? Que son los pentecostales,
Y entonces, ¿verdad? Para, como ellos decían, ¿verdad? Que para sacarle a uno los demonios o para orar por uno. Y entonces aquellos escándalos y aquellas cosas, y más bien uno como que salía asustado, pastora. Ujú. Yo era una que yo me acuerdo que yo tenía 10 años y yo veía eso y yo salía asustada, más bien uno sale, ¿verdad? Y igual, eso que lo tiran o sea, tal vez uno no se quiere caer y prácticamente lo hacen tirado en el piso y que es que se mueve, pastora, y que supuestamente uno está endemoniado. Entonces yo siempre pensé que no, que yo siempre, que Dios era un Dios de orden y hasta la fecha siempre he pensado eso, que no creo que tenemos que hacer tanto escándalo y si tenemos que reprender un demonio, ¿verdad? Y fue Sí, cuando yo aprendí cuando yo leí la parte que decía, ¿verdad? Que hay demonios que salen con ayuno y oración. Entonces yo decía, no, o sea, no, eso no es de Dios. Yo decía, no es de Dios los escándalos y no es de Dios ese tipo de gente, ¿verdad? Que hacen tanto escándalo, según ellos, para reprender un demonio. ahí cuando el Señor dice que no hay espíritu inmundo, que no salga si no es con ayuno y con oración. Ujú. A veces nosotros creemos que tenemos que ayunar. Digamos, yo le digo, voy y les digo a la iglesia, oren por mí porque estoy con X cosa. Pero no, la que tengo que ayunar soy yo para que eso se salga de mi alma. O sea, está bien que la congregación ayune y ore, porque recordemos que Esther convocó al pueblo para una Ujú. 3 días, petición de que tenía de 3 días. Mardoqueo, ¿verdad? De aquel momento que ella tenía que presentarse al rey. Entonces convoca al pueblo. Ujú. La iglesia puede ser convocada a oración y ayuno, pero cuando se trata de algo del alma de una persona, ahí es la persona la que tiene que meterse en ayuno para poder ir liberando y menguar su alma, separar eso del mundo, limpiarse, y es eh, clavándose en la cruz. Hay que ayunar. Hay que ayunar, hay que orar y hay que, sí. Es que yo le decía a una señora de la pulpería me preguntaba a mí en la mañana, ella como que me estaba, es que me dice que, ¿cómo yo he hecho para estar sola tantos años, verdad? Me preguntó. Y le digo yo. Entonces yo le conté a la señora, ¿verdad? Es que yo desde que tengo 8 años, yo me crié en la iglesia, me criaron en la iglesia, fui criada en una iglesia y solo es la única vida que yo conozco, yo no conozco otra vida. Amén. Le digo yo, y entonces me dice, pero ¿cómo usted puede estar sola sin, verdad, sin esposo o sin novio? Me preguntaba ella. Y le digo yo, sí se puede estar en santidad, le dije. Y Dios sí te da, o sea, Él te llena tanto el corazón que usted no necesita ni tomar, ni drogarse, ni tener novio, ni nada de esas cosas, porque Él llena tanto nuestro corazón. Me dice, y entonces ella me dijo, ¿verdad? Y qué buenos que son sus hijos. Y le digo, yo sí, es que solo eso es la vida que yo los crié bajo el evangelio y ellos es la única vida que conocen. Me hace, pero es que su hijo mayor es un ángel, así me dijo la señora, yo me quedé así, ¿verdad? Digo yo, bueno, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que no es uno que tiene que andar hablando, ¿verdad? ¿Mm? Yo me imagino que, ¿verdad? Lo que le ven. Entonces ella me dice, es que usted siempre se ve que está sonriente, me dijo. Oye, también eso. Le digo yo, es que yo con solo levantarme y abrir los ojos, yo ya tengo que darle gracias al Eterno, porque ya estoy viva. Le digo, y problemas tenemos todos, pero simplemente cada uno ve a ver cómo los toma, ¿verdad? Le digo yo, pero si uno tiene al Señor, lo tenemos todo. Bueno, o Amén. eso es mi forma y mi pensamiento. Y la señora se quedó, ¿verdad? Así como Amén. viéndome, ¿verdad? Como así, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que la verdad es que es que Él pone, yo me imagino que Él pone gracia en nosotros y tenemos la paz de Él. Sí, amén. Pero sí, eso me pasó en la mañana. Gloria a Dios. Bueno, seguimos entonces. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Y teniendo sobre su cama, al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, te animo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Entonces algunos de los escribas que hacían dentro de sí esta blasfemia, y cuando conocieron a Jesús, los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir a tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Yo, o sea, de todo lo que yo he aprendido en este caminar, ¿verdad? Es que, digamos, hay personas que tienen enfermedades, ¿verdad? Pero a veces las enfermedades no son tanto del cuerpo, sino son como del alma. Entonces yo a lo que he pensado, que leí esto, ¿verdad? Es que mucha gente tal vez está enferma de algo y cuando conoce al Señor se liberta. Sí, Eso es lo amén. que, el entendimiento, a lo que yo llegué. Que Amén. muchas enfermedades no son tanto de la carne, sino son del alma. Es que tantas cosas que cargamos, ¿verdad? Porque cargamos tantas cosas de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros abuelos, de los primos, de las primas, de las tías, ¿verdad? Tantas cosas que venimos arrastrando. Y uno ni sabe, pastora. A veces el Señor lo está ministrando de cosas que uno ni se acuerda, ¿verdad? Y salen ahí a flote, Sí, así ¿verdad? es. Cosas que tal vez uno vivió, porque cada uno, como yo dije, cada uno pasa su proceso. Yo pasé mi proceso en mi niñez. Fue muy duro lo que yo viví, pero bueno, yo ahora le doy tantas gracias a Dios por eso, porque Amén. digo, bueno, Señor, lo que importa no es el pasado, sino el presente. Y Así la es. verdad que el Señor me dio mi familia, que son mis 3 hijos, usted misma los vio ayer, a mis Amén. 3 tesoros, y esa es la familia que el Señor me dio a mí. Y Así es. bendito sea el Señor por todo. Bueno, seguimos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué lindo, eso me encanta a mí. Qué buena A mí enseñanza. me gusta cuando le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo no lo pensó ni 3 veces para seguir a Jesús. Entonces digo, Señor, definitivamente tú nos escogiste. Sí, Nosotros escuchamos tu voz, porque yo cuando escuché la voz del Señor, cuando yo tenía 28 años, aunque yo había ido a una iglesia desde que tenía 8 años, no, yo escuché la voz del Señor hasta que yo tenía 28 años y de ahí para acá, ¿verdad? Lo dejé todo por Él. Entonces, digo, Señor, es que definitivamente a uno les cuesta y a otros no les cuesta. O será que también tenemos un proceso y es cuando ya hay una fecha donde nosotros lo vamos a seguir a Él, no sé, ¿verdad? O sea, siempre Oh, me he Dios, todo quedado basta su pensando en misericordia. eso. Pero vea, Ingrid, iglesia, en ese punto, en el capítulo 13, o del 12 hasta el 13, hay que analizarlo bien, 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 porque nosotros somos partícipes andar juzgando a las personas y andar señalándolos, que ellos pecan, que ellos son esto, que aquel que vive en adulterio, que es que anda con aquella otra, que vistes, que aquella anda, y nos volvemos a veces, y Dios libre pasar a la par o estar ahí a la par de ellos, o meternos a la casa,
o si un hombre anda en adulterio, la otra mujer anda en fornicación, Dios libre porque me voy a contaminar. Vea, si bien es cierto, Pablo habla en la palabra que nos apartemos de las personas que no quieren nada con el Señor, él lo dice, pero la misericordia es otra cosa. Dios quiere misericordia, él no quiere sacrificio. Por eso él reventaba a los fariseos, porque ellos se creían perfectos. Ellos ayunaban para que la gente los viera. Ellos eran todo. ¿Ah? Y Dios no vino por el que está enfermo, digo, por el que está sano. Dios vino por el que está enfermo. Tanto es pecador como el que mata, como el que adultera, como el que miente. Y ve, y le voy a decir una cosa. Jesús dijo, en uno de los mandamientos, no codiciarás. Y eso casi nadie lo cumple. Todos codiciamos alguna cosa. Usted ha visto cuando uno llega a una casa, ¡ay, qué lindo eso que usted tiene ahí! Y tal vez no está haciendo por querer nada, sino por envidia. ¿Mm? Y qué lindo, y qué buen carro tiene usted, y qué bueno, y qué zapatos anda usted, qué lindos, ¿cuándo me los presta? Y tal vez uno sin malicia no le dice cuando usted quiera, cuando usted tenga gusto, pero hay gente que lo hace por envidia, que lo hace codiciando aquello. Por eso, vanidad, dice el rey Salomón, vanidad, todo es vanidad. Nosotros nos afanamos a las cosas del mundo, porque vemos todo por vista, pero lo que no vemos por vista es el reino de Dios, todo es invisible. Y eso es lo que debemos realmente anhelar, el reino de los cielos. Por eso él dice, no quiero, dice, y pues si aprender, Quiero misericordia, no sacrificio. misericordia, quiero. Tenemos que saber qué es misericordia y no sacrificio. Él no quiere que usted se meta 10 días en ayuno sin comer nada. Pero si usted se va a levantar y no va a haber un cambio en usted, va a seguir chismeando, o va a seguir ahí criticando a los demás, o va a seguir juzgando, o va a ser un envidioso o una envidiosa, o va a seguir adulterando la palabra, o va a seguir maltratando a su esposa o a sus hijos, o va a seguir en contienda, en pleitos. Mejor no ayune, mejor cambie. ¿Ves? Obediencia quiere Dios. Y yo siempre le he dicho, pastora, yo siempre lo he dicho, hay que tener amor, porque sin amor, Nada en vano lo que hace uno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y los discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo se les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vuestro vestido viejo, porque de tal remiendo tira el vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno ni del otro se conservan juntamente. Mientras que él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de él, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándolo, le dijo, te animo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo lo que tocaba
Tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Y Jesús les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente lo de la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de por toda aquella tierra. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Que aquí, pastora, perdón, iglesia, cómo, o sea, cómo la fe del hombre, ¿verdad? De saber de que si le decía a Jesús que fuera a su casa, la hija iba a ser sana, ¿verdad? Y también el hombre la fe que tenía él, ¿verdad? Y donde él les habla del odre viejo. Dice que no. Creo que la perdimos, a la Entonces hermana. él, Ok. ¿dónde? ¿A quién? ¿No me escuchan? Sí, Ahorita ya. sí. Ahora sí, hermana Ingrid. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana, adelante. ¿No me Ya es oyen? que se perdió un poquito. Sí, ya ahora sí, ok. Ya. Entonces, donde él, ok, donde él cura a la niña que estaba muerta. Y la niña despierta, ¿verdad? O sea, el milagro que se dio, se dieron 3 milagros, perdón, 2 milagros se dieron, que fue la mujer del flujo de sangre y la niña que estaba muerta que resucitó. Sigo entonces. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegaron a la casa, vinieron a él 2 ciegos, y les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero, pero, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras, mientras salían de ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echando fuera el demonio, le mudó, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca he visto cosas semejantes en Israel. Amén. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los endemoniados echa fuera a los demonios. Recordá Jesús todas las ciudades de las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y a ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: y a la verdad, las miles y muchas, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor que la miel que envíe obreros a sus mies. Amén. Entonces, chiquillos, ya hay pastora, ¿verdad? De que él, cuando el Señor quiere sanar a uno, lo sana. Y aquí claramente está, ¿verdad? Donde dice que la miel es mucho y los obreros somos pocos. Amén. Venga, amén. Sí es. Amén. Si usted quiere agregar algo más, pastora, o Bueno, alguno de los hermanos que quieran. yo voy a agregar algo un poquito así rápido, solo un resumen de del 7 al 8 y al 9. Dios nos está hablando en esta noche, el Espíritu Santo nos está hablando del reino de Dios. En el capítulo 7 podemos hablar de la piedra, de la puerta estrecha, la regla de nuestro Señor, que es cruzar una línea amigable a la guerra, o sea, es ir al reino de Dios. Entonces, nos está hablando de un reino que no es una gran puerta ancha, es estrecha, van a haber muchos obstáculos para entrar a ese reino de Dios. No es un día de suerte, sé valiente. El que llega hasta el final, es el que persevera hasta el final, ese será salvo. Eso es lo que nos dice el Señor. Una de las otras
cosas vemos la oración que habla en el capítulo 7. Tenemos que orar. El Señor nos vuelve a recordar que debemos de estar orando. Es una regla de qué y lo asimila al oro. Si usted ve el oro, es un oro brillante, es puro, se ve lindo, precioso. Entonces la oración es eso, fuerte, duro. Podemos alcanzar muchas cosas con la oración. Nos exhorta el Señor en el capítulo 7 a no andar juzgando a los demás. No debemos de ser jueces, debemos de ser misericordiosos. Dice, también nos habla de que tenemos que estar atentos, no mensos, sino mansos, dice, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a esos profetas falsos que vienen y que nos dan palabra profética inventada de las emociones del hombre y que no vienen del verdadero Espíritu Santo de Dios. Otra de las cosas que nos dice que Dios nos va a decir, nunca los conocí a ustedes, porque ustedes son mentirosos, son falsos. Ustedes andan hablando cosas que yo no he dicho. Eso dice el Señor. Una de las cosas también que vemos en el capítulo 8 es que aún Cristo está haciendo sanidades. Jesucristo sigue sanando. Entonces nos recuerda que con la oración hay poder. Y cuando usted, el pueblo de Dios, ora, viene la sanidad. Viene también la sanidad a todo aquel. Y vean que el cinturón, ¿cómo se dice cinturón? El cinturión era un hombre, un soldado de Roma, era encargado, él tenía que seguramente más de 100 soldados, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer? Recordemos que los judíos no querían a Roma, más bien ellos querían que se levantara un rey político judío para que se pudiera enfrentar a Roma. Sin embargo, este hombre demuestra su fe en Cristo, a pesar de él mira a Cristo, y él era un gentil como usted, como yo. Él era un hombre que juzgaban los fariseos, los judíos lo juzgaban. Entonces, podemos ver la misericordia de Dios en este hombre. Y él dice, y se queda y dice, wow, este hombre, yo estoy bajo autoridad y él también sabe lo que yo estoy haciendo y él tiene fe en mí, en la vida, en que trae esperanza. Y le trajo esperanza, le sanó a aquel siervo que estaba a las órdenes de él. Otra de las cosas que podemos ver en que es lo que hay en el reino de Dios es que debemos de seguir a Cristo. Debemos también de recordar que el Señor sana, vuelvo a repetir lo mismo, Él sana y levanta a aquel que está casi muriéndose. Si hay una mujer hoy que le dijeron, mañana se va a morir por X cosa, pero si el Señor no le place, le da 15 años más como le dio a Ezequías, ¿verdad? Al rey Ezequías, y durará 15 años más. Entonces, Dios es vida, Dios es esperanza, Dios es fe. También debemos recordar que Él quería, dice, los que quieren seguir a Jesús. Jesús no obliga a nadie. Él tiene un respeto hacia las personas. Él no está diciendo, venga, Ana, el pelo. No. Él dice, Anita, yo te estoy llamando. Y él toca, él es un caballero. Si yo lo quiero aceptar, yo lo aceptaré con todo mi corazón. Si no, él va a esperar y en el momento que él diga, Anita, venga para acá. Debemos también, en el capítulo 9, vemos Jesús calma la tempestad. No importa la prueba, no importa la crisis, no importa lo que estemos pasando, siempre debemos de tener calma, porque sabemos que Jesús está ahí. Ellos corrieron desesperados a despertarlo. Maestro, levántate. Esto para paseando, ¿verdad? Levántate porque nos vamos a ahogar. Seguramente yo me hubiera caído al mar, seguro, el susto, porque yo le tengo horror al mar. A mí no me gusta andar ahí, porque le tengo respeto al mar. Pero me imagino que esos hombres tenían miedo. Y a pesar, y vean que ellos eran pescadores, tenían experiencia de andar ahí pescando. Sin embargo, tuvieron miedo. Pero el Señor le dice, hombres de poca fe. Vuelve, Señor, a hablar de fe. Nos está hablando de la fe. Tenemos que tener y orar y decir al Espíritu Santo que nos fortalezca en la fe en medio de las pruebas, en medio de la crisis, en medio de todo eso que está viviendo el mundo, en medio de esta pandemia. El mundo puede decir, pero Cristo ya nos dejó la palabra escrita. Él no nos va a abandonar, Él va a estar con nosotros. En el capítulo 9 va a repetir la sanidad. El Señor hace un llamamiento a Mateo. Él está llamando, nos está llamando a que entendamos que la mies es mucha y faltan obreros que quieran decir, sí, Señor, yo voy. Por eso él llama a Mateo y le dice, James, sígueme,
¿Quieres seguirme? Ven. Él nos está diciendo, ustedes me quieren estar siguiendo, iglesia, vengan, vamos, hay mucha mies afuera, hay gente que necesita, hay que llevar el evangelio, pero den la palabra y yo voy a hacer el resto. Eso es lo que el Señor quiere. La gloria solamente le pertenece a Él. La gloria es de Cristo. No le pertenece ni a Ana, ni a Alberto, ni a Walter, ni a Catherine, ni a Melinda, ni a nadie. La gloria solamente es de Cristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario. Dios de dioses, Señor de señores. Él es el que liberta, Él es el que sana, Él es el que da vista a los ciegos. Por eso también habla así de los que ciegos reciben la vista. Aquellos que no ven, van a ver, porque es tiempo que ellos vean, es tiempo que digan, pucha, tenemos que arrepentirnos, hay un Dios verdadero, hay un Dios que nos está esperando, que nos está llamando, pero necesita de nuestra boca que se abra, no solamente aquí, en este día, no solamente un sábado a las 10 de la mañana, no, usted tiene que ser Cristo en todo lugar donde usted vaya, en la pulpería, en el supermercado, en el vecindario, en el trabajo, en su casa, que es la primera iglesia que usted tiene que ministrar, su propia casa. Después afuera. Hay mucha familia mía aún que no conoce o han oído, como decía usted, Ingrid, han oído hablar de Cristo y uno dice, pero es que no aceptan, siguen con su idolatría. Pero recordemos lo que dice Jesús. Y él dice en Apocalipsis, pueblo mío, sal de la gran Babilonia, corran, salgan de ahí. Él les dice a ellos, salgan, dejen esto, vengan, corran, que el tiempo está cerca. Eso está haciendo Jesús en estos días. Está llamando a la gente, venga. Él no importa que sea judío, ni que sea, ¿cómo se llama? Católico, ni que sea testigo de Jehová. El que cree en Jesús, ese será salvo, porque es nombre sobre todo nombre y es el único intercesor, el único intermediario entre Dios y el hombre. Y si usted tiene fe en Cristo, usted va a ser salvo. Ese es mi resumen. Y si alguien quiere resumir y agregarle algo más, o si he dicho alguna cosa que no está bien, me lo pueden decir con mucho gusto. Amén. La felicito, Ingrid. Muy lindo. Amén. Muchas gracias, hermana Ingrid. Gracias, pastor. Les cuento que sudé, chiquillos, sudé. Sí, pero Sí. Seguro la primera vez es así, ¿verdad? Después uno se acostumbra. ya después se acostumbra. Bendito sea el Señor. Amén. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Sí. Amén. Waltercito, ¿usted? No, ¿O alguna otra persona? no, muchas gracias, hermanita Ingrid. No, para mí, a mí me gusta mucho Mateo, de hecho. Bueno, yo sé que el Tanakh, toda la Biblia, de ahí habla de cosas hermosas, ¿verdad? Pero en especial, no sé, el libro de Mateo para mí es muy, muy enriquecedor. Nos enseña tantísimo y es digamos, el primer libro del nuevo pacto, y para mí no es una coincidencia que sea el primer libro, porque es para mí uno de los libros más hermosos y que nos da una enseñanza muy, muy rica. Pero no, muchas gracias, hermanita Ingrid, todo me gustó mucho. Muchas gracias. Bendito sea el Señor. Bueno, si no hay nadie más, entonces, no sé si usted va a terminar orando, Ingrid. Y cierre con oración y con alabanza. Sí, claro. Está bien. Padre, gracias. Te damos las gracias, nuestro Elohim. Abacados, te damos gracias, Señor, porque tú eres santo y 3 veces santo. Y porque tus misericordias son nuevas cada madrugada, cada noche y cada instante. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Padre, te pido que perdones los pecados de todos nosotros, de toda la iglesia, Señor. Ten misericordia y bendícenos a cada uno, Señor, que nunca falte en nuestros hogares la harina ni la sal, Padre, porque como tú dices en tu palabra, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, te pido, Padre, que bendigas a mis hijos, que ellos sean cabeza y que no sean cola, Señor. Líbralos de las mujeres malvadas y de los hombres malvados, Señor. Guárdalos de todo mal, Padre. Guarda esta comunidad, guarda la comunidad de los cafetos, Señor. Guárdanos de toda pandemia, Señor. Y de todas las personas que quieran venir a dañar a esta comunidad, Señor, te pedimos que vos siempre estás
mandes tus ángeles guerreros, Señor, y que nos guarde de todo mal. Padre, también te damos gracias, Señor, por cada hijo de las personas que están en la iglesia, Señor, guárdalos de todo mal. Y cuídanos, Señor, y ten misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua Yamashia, te damos gracias. Amén, amén y amén, y solo amén. Amén, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos con la panza. Hermanita, es esta, ¿verdad? Juan Carlos Alvarado. Sí, esa es Amén, ok. Juan Carlos Alvarado. Esa es, ella ministra, ¿verdad? Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor,
libre libre sería. ser. Yo sé, porque delante Que de delante ti de solo ti soy alguien que solo soy alguien que necesita necesita un toque del toque maestro del maestro para ser para ser liberado. liberado. Porque delante de Que ti delante de solo ti soy alguien que solo soy alguien que necesita necesita una mirada de mi mirada de mi Salvador. Sí, Señor, Salvador. solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de Que delante ti de solo ti soy alguien que solo soy alguien que necesita necesita un toque del toque maestro del maestro para ser para ser liberado. liberado. Porque delante de Que delante ti de solo ti soy alguien que solo soy alguien que necesita una necesita mirada de mi mirada de mi Salvador. Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y decídelo a Dios. Decídelo a Dios. Oh sí, recibe, recibe. Él está aquí, Él está aquí. Recibe. Oh sí, dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que Solo soy alguien que necesita necesita un toque del toque maestro del maestro para ser para ser liberado. liberado. Porque delante Que de delante de ti solo ti soy alguien que solo soy alguien que necesita una mirada de mi necesita de mi Salvador. Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor, Jesús, Jesús, sí Señor, Jesús, nombre sin. Levanta tus manos y dile a tu Señor, Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo, Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Nombre sin igual. Bendito sea Dios. Muy linda, Amén, amén. Sí, muy linda. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que mañana, bueno, que esa noche sea una noche de paz, que descansen bien, que el Espíritu Santo los llene en esa noche, su espíritu y alma y cuerpo, y que puedan reposar en nuestro Señor todos y que podamos estar intercediendo en el Espíritu. Amén. Que el Señor me les bendiga a todos y que pasen muy buenas noches. amén. Buenas noches a todos, bendiciones. Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Eso, Sandrito, buenas Bueno, noches. Sandro, buenas noches. Aquí estamos. Bueno, vamos para adelante, pero hoy no quise hablar, hoy no quise meter la cuchara. Me quise abstener un poco. Pero bueno,